Miércoles 26 de abril. Bienvenidos una vez más. Hoy estamos por leer el verso 40 y 41 de este capítulo 6 en el Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vishuddham Kevalam Jnanam Pratyak Samyak Avasthitam Satyam Purnam Anadyantam Nirgunam Nityam Adhyayam Rishe Vidanti Munaya Prashantatmendriyashaya Yada Tadeva Sattatkais Tirodhiyeta Viplutam. La traducción de estos versos es la siguiente. La personalidad de Dios es puro, pues se encuentra libre de toda contaminación que provenga de tintes materiales. Él es la verdad absoluta, el poseedor y el símbolo del conocimiento pleno y perfecto. Él es omnipresente, no tiene principio ni fin, y no tiene rival. Oh Narada, oh gran sabio, los grandes pensadores pueden conocerlo a Él cuando se encuentran libres por completo de todo anhelo material y cuando se refugian en imperturbables condiciones de los sentidos. De lo contrario, mediante argumentos insostenibles, todo se desvirtúa y el Señor desaparece de ante nuestra vista. Vamos a leer el comentario en el que Srila Prabhupada escribe lo siguiente. He aquí un juicio acerca del Señor, aparte de sus actividades trascendentales en las creaciones materiales y temporales. La filosofía Mayavada trata de darle al Señor la designación de contaminado por un cuerpo material, cuando Él acepta formas de encarnación. Esa clase de interpolación se encuentra aquí negada por completo, mediante la explicación de que la posición del Señor es pura e inmaculada en todas las circunstancias. De acuerdo con la filosofía Mayavada, cuando el alma espiritual se encuentra cubierta por la nesciencia, se designa como jiva, pero cuando se libera de esa ignorancia o nesciencia, se funde en la existencia impersonal de la verdad absoluta. Mas, aquí se dice que el Señor es eternamente el símbolo del conocimiento pleno y perfecto. Esa es su especialidad, el encontrarse libre de toda contaminación material perpetuamente. Eso distingue al Señor de las entidades vivientes comunes e individuales que tienen la propensión de quedar subordinadas por la nesciencia, volviéndose así seres con designaciones materiales. En los Vedas se dice que el Señor es Vijñanam Anandam, que se encuentra colmado de bienaventuranza y conocimiento. Las almas condicionadas nunca han de ser equiparadas con Él, debido
a que esas almas individuales tienen la tendencia a contaminarse. Si bien la entidad viviente después de la liberación puede volverse uno con el Señor, adquiriendo una existencia de la misma naturaleza que Él, su propia tendencia a contaminarse, que el Señor nunca posee, hace que la entidad viviente individual sea diferente del Señor. En los Vedas se dice, Sudam apapabidham. El Atma individual, se contamina con el pecado, pero el Señor nunca se contamina con los pecados. El Señor es como el todopoderoso sol. El sol nunca se contamina con ninguna cosa infecciosa, debido a que es muy poderoso. Por el contrario, los rayos del sol esterilizan las cosas infectadas. En forma similar, el Señor nunca se contamina con los pecados. Por el contrario, el contacto con el Señor esteriliza a las pecadoras entidades vivientes. Esto significa que el Señor es también omnipresente como el sol, y por ello se usa en este verso la palabra pratyak. No hay nada que se encuentre excluido de la existencia de las expansiones potenciales del Señor. El Señor se encuentra dentro de todo, y Él además lo abarca todo, sin ser perturbado por las actividades de las almas individuales. Por lo tanto, Él es infinito, y las entidades vivientes son infinitesimales. En los Vedas se dice que únicamente existe el Señor, y las existencias de todo lo demás dependen de Él. Él es la fuente generadora de la capacidad existencial de todos. Él es la verdad suprema de todas las demás clases de verdades. Él es la fuente de la opulencia de todos, y por consiguiente, nadie puede ser igual a Él en opulencia. Puesto que Él se encuentra lleno de toda opulencia, es decir, riqueza, fama, fuerza, belleza, conocimiento y renunciación, Él es indudablemente la persona suprema. Y debido a que Él es una persona, Él tiene muchísimas o muchas cualidades personales, si bien es trascendental a las modalidades materiales. Ya hemos discutido la declaración Itam Bhuta Guno Harihi en el verso 10 del capítulo 7 en el canto primero de este Bhagavatam. Sus cualidades trascendentales son tan atractivas que incluso las almas liberadas, denominadas Atmaramas, se ven también atraídas por ellas. Si bien Él posee todas las cualidades personales, no obstante es omnipotente. De manera que Él no tiene obligación de hacer nada en persona, pues todo está siendo ejecutado por sus energías omnipotentes. Eso lo confirman los mantras védicos. Parashya Shaktir Vividaiva Sruyate Swabhavikin Jana Balak Kriyacha. Esto insinúa su específica forma espiritual, que nunca puede ser percibida por los sentidos materiales. Él solo puede ser visto cuando los sentidos se encuentran purificados por el servicio devocional. Yam evaisha brinute tenalabhyaha. Por ello, en muchísimos sentidos, existen diferencias básicas entre el Señor y las entidades vivientes.
Nadie puede asemejarse al Señor, como lo declaran los Vedas. Ekam eva dvitiyam brahma dvaitad vaibhayam bhavati. El Señor no tiene competidor. Él no tiene nada que temer de ningún otro ser, ni puede nadie ser igual a Él. Si bien Él es la raíz de todos los demás seres, existen diferencias básicas entre Él y los demás seres. De no ser así, no habría habido la necesidad de la declaración del verso anterior, según la cual nadie puede conocerlo a Él en un 100%, tal como Él es. Nayam vidanti tattvena. También en este verso se aplica o se explica que nadie puede entenderlo a Él plenamente y la cualidad necesaria para entenderlo hasta cierto punto se menciona aquí. Solo los prashantas o los inmaculados devotos del Señor pueden conocerlo a Él en una mayor medida. La razón de ello es que los devotos no tienen más exigencia en sus vidas que las de ser obedientes sirvientes del Señor, mientras que todas las demás personas, es decir, los filósofos empíricos, los místicos y los trabajadores fruitivos, tienen todos, básicamente, alguna exigencia y por ello no pueden apaciguarse. El trabajador fruitivo quiere una recompensa de su trabajo. El místico quiere alguna perfección de la vida y el filósofo empírico quiere fundirse en la existencia del Señor. De una forma u otra, mientras exista una exigencia de la satisfacción de los sentidos, no hay posibilidad de apaciguamiento. Por el contrario, mediante los áridos e innecesarios argumentos especulativos, todo el asunto se desvirtúa. Y así pues, el Señor se desplaza aún más lejos de nuestro entendimiento. Sin embargo, los áridos especuladores, debido a que siguen los principios de austeridad y penitencia, pueden tener conocimiento de los aspectos impersonales del Señor en cierta medida, pero no hay ninguna posibilidad de que ellos entiendan su forma máxima de Govinda, debido a que solo los amalatmas, o sea, las personas exentas por completo de pecado, pueden aceptar el servicio devocional puro que se le presta al Señor, tal como se confirma en la Bhagavad Gita 7:28. El verso dice así: Yesham tvantagatam papam jananam punyakarmanam tedvandva mohan nirmuktam bhajante mam hridavrataham. Y aquí termina este comentario. Es citado el verso, es presentado aquí en sus fonemas sánscritos, pero no es traducido al español. Así termina el verso abruptamente. Y nosotros vamos a complementar, si bien es verdad, ya terminó el comentario, vamos a ir a leer este verso 7:28 de la Gita para tener una mejor idea de lo que fue citado aquí. La traducción entonces es la siguiente: las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores, y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. Y Krishna en este verso dice:
Bhajante mam drida brata. Bhajante mam drida brata. Bhajante, así como tenemos la palabra bhajan, que bhajan significa adorar. Y bhajan tiene la misma raíz que la palabra bhakti. Esta es la palabra raíz, bhaj. De esta palabra se genera bhakti, que es el servicio devocional amoroso, y luego tenemos bhajan, que es alguien que se ocupa en ese servicio devocional. Por lo tanto, Krishna dice, bhajante mam, alguien que me sirve a mí. Mam, dice Krishna. Bhajante mam drida brata. Sí, brata sabemos que significa un voto, una promesa, podemos decir en un lenguaje más conocido a nosotros. Un brata sería una promesa, un voto. Y drida es algo inquebrantable. Drida brata. O sea, Krishna está hablando aquí de aquellas personas que llegan al punto de bhajante mam, de adorarme a mí sin desviación. Todo el tiempo firmes, estables en su servicio devocional. Y él dice entonces, hablando de esas personas, ¿qué se requiere para eso? Es un conocimiento muy relevante para nosotros, ya que es natural, como dicen las escrituras, en la etapa inicial hay mucha fluctuación y es natural que tengamos que nuestro servicio devocional presente ciertas características. Una de ellas es la fluctuación, la inestabilidad. Y Krishna habla aquí en este 7.28, que es, digamos, el centro y la tesis de este mismo verso del Bhagavatam que leímos hoy, cómo uno puede, qué cosas puedo aplicar a mi vida, qué cosas puedo ir cultivando y en dónde tengo que centrar mi atención para que mi servicio devocional cada vez gane mayor estabilidad. Y como dije, es un conocimiento relevante para todos nosotros, porque todos hemos experimentado ese, en grado mayor o menor, esa inestabilidad, esa falta de constancia. Volvamos al verso. ¿Cómo puedo yo volverme un drida brata? Un Vaishnava completamente estable y firme. Krishna dice, leamos una vez más el verso. Jananam punya karmanam. Necesitamos que nuestra vida, todo nuestro karma, todas las acciones que realizamos sean punya. Karmanam, todo lo que hacemos. Hace falta, por lo tanto, prestar atención a cómo conducimos nuestra vida. Hemos venido hablando en días anteriores del cultivo de la bondad, ustedes recuerdan. Hemos venido hablando de cómo no es posible que yo viva como un autómata y esperar que los resultados del bhakti lleguen. Hace falta que yo preste atención, aquí Krishna dice, a karmanam, a todas mis acciones, y ellas tienen que volverse punya, acciones piadosas. Vamos a la traducción. La traducción es así. Las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores. O sea, hace falta que actuemos de manera piadosa. No solamente que nos volvamos un Hare Krishna y ya está, sino conducir nuestra vida de manera piadosa. Y aparte, sigo leyendo, cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo. Aparte entonces del cultivo de la bondad, o sea, que mis acciones sean piadosas, que yo cultive piedad, que cultive pureza en mi vida. Aparte, dice Krishna, esas personas requieren que sus acciones pecaminosas se hayan erradicado por completo. O sea, que yo me esfuerce por limpiarme, por purificar mi vida, por erradicar, como aquí dice Krishna, mis acciones pecaminosas, o sea, mis malos hábitos. Por un lado, aquí hay malos hábitos, y por esa razón, Prabhupada espera y pide que cada Vaishnava iniciado prometa, haga un voto, no solamente para el maestro espiritual, sino para su propia vida, haga el voto de mantenerse distante de estas 4 actividades pecaminosas burdas, que son muy gruesas, como el matar a otros para comer, como el
el, el, el mantenerme consumiendo estimulantes que en fin de cuentas van a enajenar mi vida. El Vaishnava estudiante inicial entonces hace esa promesa de evitar estas 4 actividades pecaminosas, pero se espera también que la persona, volviendo al verso, que la persona preste atención y haga un esfuerzo consciente e intencional de eliminar de su vida acciones pecaminosas, como se dice aquí, que incluye, por ejemplo, otras formas de violencia a otros. Y sí, no solamente se refiere aquí a, ya, sigo los 4 principios, que sí, es necesario seguir los 4 principios regulativos, pero en la medida en la que avanzamos nos damos cuenta de que esos 4 principios regulativos también tienen otras formas, digamos, más sutiles de aplicación. De esa manera voy limpiando actividades a veces inconscientes, actividades que dañan a otros, que me dañan a mí mismo. Y eso es requisito entonces, de acuerdo con Krishna, para haciendo eso, llevando una vida piadosa, cultivando pureza y limpiándome de acciones y actitudes insanas, acciones pecaminosas, ¿qué sucederá? Que uno se libra de las dualidades de la ilusión. Uno deja de fluctuar y se ocupa firmemente, con determinación, dice Krishna, como un Drida Vrata en el servicio devocional. Así que estamos viendo aquí, estamos tratando de indagar y de reflexionar sobre lo que es esta ciencia devocional, a diferencia de una secta simplemente, que por ser si fuera el caso de que es una secta sin fundamento, entonces el Bhakti nos prometería a nosotros que simplemente con volverse un Hare Krishna ya está, la vida está resuelta. Y lo cierto es que no es así. Estamos viendo, como dije, cómo el Bhakti pide de nosotros y espera de nosotros que hagamos uso de nuestra propia responsabilidad como individuos y que conduzcamos nuestra vida de manera responsable. Que sí, no es solamente firmar ya un contrato de que me volví un Hare Krishna y listo, sino que para que se dé ese progreso se requiere todo esto. Volvamos al verso de hoy, al verso del Bhagavatam, porque esto que estábamos leyendo es del 7.28 de la Gita, que fue citado en el verso de hoy, ¿no? Y vamos a echarle un vistazo nuevamente al verso, a la traducción del verso, que eran en realidad 2, 40 y 41. Y vamos a ver las palabras del señor Brahma nuevamente. Antes de que lo veamos, notemos aquí cómo en el verso de hoy el señor Brahma habla de incluye en su oración, en su descripción, 2 realidades: la realidad de Krishna, que es puro completamente, y la realidad del devoto, quien observa a Krishna, y que ese devoto o esa persona, incluso aunque no se denomine a sí mismo como devoto en una etapa, en un primer momento, esa persona observador del Señor Supremo necesitará estar puro para entonces acercarse al Señor Supremo. Es básicamente, digamos, el esqueleto del verso que tenemos aquí enfrente. Vamos a leerlo una vez más. Notemos eso, como en la primera parte se describe a Dios y en la segunda parte se describe a un alma. Leámoslo nuevamente. La personalidad de Dios es puro, pues se encuentra libre de contaminación que provenga de tintes materiales. Él es la verdad absoluta, el poseedor y el símbolo del conocimiento pleno y perfecto. Él es omnipresente, no tiene principio ni fin, y no tiene rival. Oh Narada, oh gran sabio. Tenemos la mitad del verso. Para entonces el señor Brahma pasar a decir lo siguiente. Los grandes pensadores pueden conocerlo a él cuando se encuentran libres por completo de todo anhelo material, tal como lo leímos del 7.28 de la Gita. Sigue el señor Brahma diciendo,
y pueden conocerlo a Él cuando se refugian en imperturbables condiciones de los sentidos. De lo contrario, mediante argumentos insostenibles todo se desvirtúa y el Señor desaparece de ante nuestra vista. Vimos entonces esa dicotomía, podemos decir. Por un lado, el Señor Brahma dice, aquí tenemos al más puro que existe, al Señor inalcanzable, y aquí tenemos a las almas que, si quieren alcanzarlo, deben aceptar el servicio devocional, prácticamente. No es posible. Aquí Él está señalando una vez más el mismo punto que hemos leído ya en días anteriores, que no es posible con los propios esfuerzos individuales de uno captar a Krishna. No es posible. Es posible, sí, que me vuelva un experto conocedor de la gramática sánscrita, de todas las sutilezas del sánscrito. Es posible que me vuelva un experto en ejercicios gimnásticos del yoga. Es posible que yo logre volverme un maestro de artes, pero no es posible que yo capte con mi propio esfuerzo a Dios. Es lo que se está señalando aquí. Y se ha señalado ya en tantas ocasiones. Y en algunas ocasiones se presenta la analogía muy bonita de cómo uno, cuando se acerca a una cascada, por ejemplo, o a un río para beber agua, lo mejor que uno puede hacer es recibir con sus manos, recibir el agua que viene, ya sea en la cascada o en el río, para beber, para saciar la sed. Pero no es posible que yo, así como tomaría una fruta, por ejemplo, no es posible que yo tome agarre o tome una cantidad de agua y la sostenga como puede sostener una fruta. Lo mejor es disponer mis propias manos para que mis manos se llenen y luego pueda tomar. Pero en el intento de captar, agarrar y someter el agua no es posible. Similarmente con el Señor Supremo, la idea de que yo puedo captar y sujetar a Dios, simplemente aquí como lo acabamos de leer, en medio de ese intento infantil, el Señor simplemente desaparece de ante nuestra vista. Se requiere de sumisión, se requiere de una actitud de servicio, una actitud de entrega al Señor Supremo. Tal como con cualquier otra persona, que no es posible, imaginémonos, no es posible que yo vaya por la calle y que me encuentre con alguien y le diga, hola, amigo, cuénteme, ¿cómo está su salud? ¿Cómo está su familia? ¿Están bien sus hijos? ¿Su mamá? No es posible que yo, de primas a primeras, quiera conocer la vida de una persona así, en seco, de entrada. ¿Cómo? No se pueden. Yo conozco más de la otra persona en la medida en la que me gano su confianza. Similarmente con Krishna. Claro, no es que Krishna sea una persona que tenga problemas de autoestima y que desconfíe de todos, sino por el contrario, Krishna está dispuesto a mostrarse él mismo, pero en la medida en la que hay una relación entre ambos, en la medida en la que mi corazón va purificándose de aquellos, como aquí fue leído, de aquellos intentos de, cuando yo me acerque a Krishna, sacar algo de la relación con Krishna. Cuando que yo tenga únicamente el deseo de conocer a Dios, no solamente como ocurre en tantos intercambios, que yo puedo tener el deseo de conocer a alguien por el beneficio que voy a obtener. Sabemos que eso sucede, ¿no? Y en este caso se espera que a medida que progresamos, nuestro corazón se va limpiando para que en el contacto con Krishna, no es que nos acerquemos a Krishna únicamente porque quiero obtener algo, sino siguiendo los pasos de los grandes acharyas, como ellos lo han hecho. Es que simplemente por el placer que se obtiene de agradar a la otra persona. Y cuando hay el deseo únicamente de agradar a la otra persona, es más fácil que la otra persona abra su propia vida, se abra a él mismo y se forje una relación mucho más agradable.
basado en el amor, no basado en el interés de que qué es lo que voy a obtener yo del otro. Bueno, eso es lo que vamos hoy a decir. Hemos hablado hoy sobre el tema central del Bhakti, ¿no? Un tema que una y otra vez Prabhupada y los libros lo vienen presentando para solidificarlo más en nuestra comprensión de qué es lo que estamos haciendo. Estamos siguiendo una ciencia devocional que abarca todas estas sutilezas de purificación, de autoobservación, de trabajo en mí mismo, más que solamente ser un religioso y ya está. Es una ciencia muy completa. Que tengan un excelente día y nos vemos entonces mañana si el Señor nos permite. Hare Krishna.